Comenzamos el tema 8, que es sobre los movimientos circulares y oscilatorios. El tema anterior era de los movimientos rectilíneos, cambiamos para circulares y oscilatorios. Vale, lo primero que tenemos que saber son las magnitudes cinemáticas angulares. Nosotros, cuando trabajamos con movimientos rectilíneos, normalmente usamos ejes de coordenadas, normalmente usamos tres planos que son perpendiculares entre sí. Y nosotros casi nunca hemos trabajado, o creo que nunca hemos trabajado, hemos hecho ejercicios tridimensionalmente, siempre lo hacemos bidimensionalmente. Vamos, un coche que se mueve por una carretera nunca, suponemos que no va dando tumbos, que no va dando saltos. Bueno, las coordenadas que solíamos usar eran X e Y. Para trabajar con movimientos circulares o oscilatorios, estas coordenadas no son muy cómodas. Entonces se va a las circulares. Si fuera tridimensionalmente, igual que aquí, sería un cubo, un paralelepípedo, serían lo que llamamos coordenadas o cilíndricas o esféricas. Pero si las llevamos al plano, es un círculo cuyas características las van a definir R, que es el radio del círculo, y Φ, que es el trozo de círculo o el número de vueltas de círculo que puedo dar. ¿Vale? Entonces, si eso lo vemos en más grande, para que veamos cómo se pasan de coordenadas cilíndricas, o sea, cilíndricas no, circulares a escalares, que son las que usábamos habitualmente, hacemos el círculo. Fijaros, si yo avanzo desde 0 hasta el punto P, en el eje X he avanzado esto. Si os dais cuenta, si esto es el ángulo que he avanzado, Φ, vamos a llamar, esta parte será R seno de Φ y esta otra R coseno de Φ. Entonces aquí tenemos cómo se pasa de coordenadas circulares a coordenadas escalares. En un movimiento circular no tenemos por qué hacer un círculo entero, podemos avanzar solo un arco, un trozo, o podemos dar varias vueltas porque estamos dando vueltas a un circuito. Y para mirar, para ver el trozo que avanzamos, digamos, lo podemos hablar por vueltas, podemos hablar por grados, sabiendo que una vuelta son 360 grados, o por radianes, sabiendo que una vuelta son 2π radianes. Estos son el ángulo que avanzamos, ¿vale? Φ se puede medir en esas tres cosas: vueltas, grados o radianes. Ya os aviso que para casi todas las fórmulas que vamos a usar viene en radianes, ¿vale? Entonces siempre tenéis que pasarlo a radianes. Bueno, esto nos lo explica, el dibujo está mucho mejor hecho y lo tenéis aquí en la página 228 del libro, ¿vale? Donde nos explica cómo se pasa de uno y de escalares a circulares, ¿vale? A angulares, que las llamamos, ¿vale? Y nos explica también lo que son los radianes. Bueno, en cuanto a las ecuaciones que tenemos del movimiento circular uniforme, que es el primero que nos viene, bueno, pues el movimiento circular uniforme es aquel en el que la velocidad es constante. Bueno, que se me ha olvidado explicaros este cuadro, perdón. Nosotros cuando hablamos de desplazamiento en angulares usamos X, que se mide en metros, ¿verdad? Bueno, pues aquí hemos dicho que en vez de metros lo que vamos a avanzar son radianes, ¿vale? Antes cuando usábamos velocidad, para las escalares usábamos velocidad, pues para la circular va a ser omega, que es también velocidad, pero velocidad angular. Para hacer la aceleración era A, que era la aceleración en escalar, y aquí vamos a usar alfa, que es la aceleración en escalar. En estos eran metros segundo y metros segundo cuadrado. Y aquí, como lo que vamos a avanzar son radianes, pongo radianes porque es lo que más se utiliza, pero también podría ser grados o vueltas. Radianes segundo o radianes segundo cuadrado. ¿Vale? Y las fórmulas vais a ver que son iguales. Lo que pasa es que donde tengo una X voy a poner una Φ, donde tengo una V voy a poner una omega y donde tengo una A voy a tener una alfa. Y ahora sí, vamos al movimiento circular uniforme. Si os acordáis, el movimiento rectilíneo uniforme era aquel que era velocidad constante. Pues aquí también mantenemos la velocidad constante, pero en este caso la velocidad angular. Vale, acordaros, movimiento rectilíneo uniforme es similar al circular. Una diferencia. ¿Os acordáis que las componentes de la aceleración era la aceleración tangencial, que nos indicaba que cambiaba la velocidad, que acelerábamos o desacelerábamos?
pasábamos de 10 km hora a 20 km hora, que en este caso es constante porque tengo un movimiento uniforme a velocidad angular constante, pero como estamos girando, la aceleración normal, que era la que nos indicaba el sentido de la velocidad, sí va cambiando y sabemos que la aceleración normal va a ser la velocidad angular al cuadrado por el radio y eso es igual a constante, porque el círculo es siempre el mismo, no estamos haciendo una espiral que cambie el radio ni nada. Bueno, pues si os acordáis, en el movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación que habíamos estudiado era que x, la posición final, era igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pues simplemente para el movimiento circular uniforme, la x la cambio por phi, la v por omega, y nos queda exactamente la misma fórmula. La posición final es igual a la posición inicial más omega t. ¿Vale? Otras dos cosas que tenemos que recordar son el periodo y la frecuencia. Acordaros que el periodo que se representa por t es el tiempo que tarda en dar una vuelta y se mide en segundos. Y la frecuencia es la inversa. La frecuencia es el número de vueltas que da por una unidad de segundo. Y acordaros siempre que son uno la inversa del otro. El periodo, si es el tiempo que tarda en dar una vuelta, se mide en segundos. Y la frecuencia, si es el número de vueltas por segundo, es la inversa, segundos a la menos 1. Y segundos a la menos 1 tiene su propio nombre, que son los hercios. ¿Vale? Podéis poner cualquiera de las dos maneras. ¿Vale? Entonces, la velocidad angular también, sabíamos que la velocidad lineal velocidad era la variación de desplazamiento, o sea, el desplazamiento partido del tiempo. Y aquí también puede ser lo mismo, ¿no? La angular, que será la variación de phi partido del tiempo. ¿Sí? ¿Qué sabemos que es phi también? Si queremos como sabemos que el periodo que tarda en dar una vuelta es t, también podemos dar una vuelta, son 2pi, os había dicho, ¿verdad? Y el tiempo que tarda en dar una vuelta es t. Como se supone que el movimiento es constante, si sabemos el tiempo que tarda y la velocidad para la primera vuelta, sabemos la velocidad para cada una de las vueltas. ¿Vale? Entonces acordaros que la velocidad angular puede ser, como en la lineal, lo que avanzo partido del tiempo, o en este caso el recorrido de una vuelta partido del tiempo que tarda en dar esa vuelta. Y como f y t son la inversa, también la podríamos poner así, ¿vale? 2 por pi por la frecuencia.